Vale. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Les brindamos una cordial bienvenida a esta nueva entrega de nuestro ya tradicional podcast. Es un espacio académico, participativo, donde nos encontramos estudiantes, docentes e invitados del programa Gestión Deportiva. Vamos a tener hoy una estrategia metodológica un tanto distinta. Ya el profesor Kevin les va a contar un poco de qué se trata. Porque hay un invitado que nos va a acompañar de manera sincrónica, como lo conocemos en la jerga de la UNAD. Bueno, para comenzar, entonces, quiero brindarle una cordial bienvenida al profesor Juan Carlos Rojas, que es maestro en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias por la invitación. Listo, nosotros contentos de que estés acá acompañándonos. También tenemos la oportunidad de contar con el profe Peter Watson, que es doctor en Hispanic Studies de la University of Sheffield, Inglaterra. Estudios hispánicos sería la traducción, ¿cierto, Kevin? Sí. Vale, entonces, Kevin nos va a explicar un poco de qué se trata la metodología que tenemos propuesta para hoy. Hola a todos y todas, de nuevo gracias por participar de este espacio que es de ustedes. Bien, hoy vamos a trabajar un tema que es bastante interesante, es deporte, conflicto armado y procesos de paz. Nuestros dos invitados ya vamos a ver que han trabajado bastante este tema, especialmente desde las ciencias sociales, ¿no? Desde la antropología, la sociología, la historia. Justo, digamos, este programa, este podcast de hoy lo movemos desde la línea de estudios socioculturales del deporte. Y bien, bueno, en el caso de Pete Watson, él está en Inglaterra, él es de Inglaterra, y obviamente por la distancia geográfica y la diferencia de usos horarios, pues nos queda un poco difícil que él estuviese en este momento, ¿no? Ahorita en Inglaterra pues están en la madrugada, entonces pues eso resulta un poco complicado, pero digamos buscamos la forma de tener como sus opiniones, sus disertaciones de una forma asincrónica. Entonces, bueno, esta tarde me reuní con él y conversamos más o menos como con las preguntas que vamos a tener con Juan. Y la idea es más o menos la siguiente. Vamos a hacer la pregunta, vamos a escuchar la grabación que nos dijo Pete esta tarde y luego vamos a escuchar a Juan, que sí lo tenemos aquí en vivo, y vamos haciendo como esa retroalimentación entre los diferentes puntos de vista, ¿vale? Bueno, gracias, Kevin. No sobra de pronto contarle a Juan y a algunos otros invitados que no hagan parte del programa que este programa de gestión deportiva se encuentra ubicado en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Por tanto, pues tiene un fuerte carácter de fundamentación desde las ciencias humanas y sociales. Y particularmente este podcast es organizado por el Núcleo de Estudios Socioculturales del Deporte, que aglutina una serie de espacios académicos que tienen ese carácter de ciencias humanas y sociales. Entonces, Kevin, arrancamos con la primera pregunta de una vez. Claro que sí. Bien, la idea es que nos cuenten brevemente en qué consistió su investigación acerca del deporte en el proceso de paz en el gobierno Santos y las FARC, ¿no? ¿Cuáles fueron como sus principales conclusiones? Vamos a escuchar primero a Pete. Hace un año, de hecho, que terminé la tesis doctoral, entonces es un motivo de celebración, bueno, un año y una semana desde que aprobé la viva. Pero bueno, el título de la tesis era Un país en una cancha, fútbol y construcción de nación en Colombia durante la presidencia de Juan Manuel Santos. Entonces, bueno, mi idea fue como analizar cómo el deporte, pero sobre todo el fútbol, fue herramienta para construcción de nación. Y entré en este tema bastante generalizado de construcción de nación. Obviamente tenemos el asunto de la paz, de cómo terminar la violencia en Colombia como aspecto muy importante para la construcción de nación, porque obviamente la violencia y la banalización de la violencia, o bueno, digamos mejor, las violencias colombianas son una razón muy fuerte para, bueno, la constante proyecto de nación que tiene que hacer cualquier presidente colombiano. Entonces, básicamente mi tesis fue organizada en como, bueno, 4 capítulos. Primero, un análisis general de cómo se había empleado el deporte y el fútbol, sobre todo en Colombia, como herramienta de construcción de nación.
Luego analicé los discursos de Santos y sus intervenciones en Twitter como manera para analizar la retórica y los mensajes constantes que aparecieron en bueno, los discursos y en los medios sociales. Luego analicé la legislación y políticas públicas. Y ahí, bueno, ahí entra mucho lo de deporte para paz y como deporte para herramienta de construcción de paz, como elemento fortalecido, como herramienta para reducir el conflicto, para prevenir el conflicto. Y luego sí, quizás la parte que más involucra el tema de conflicto en Colombia y el deporte fue viendo cómo el fútbol fue activamente empleado en estrategias gubernamentales hacia crear espacios de socialización, de paz, de reconstrucción de identidades, sobre todo de guerrilleros de las FARC. Analicé el proyecto de Coldeportes en los espacios territoriales de reintegración y bueno, siempre olvido los ETCR de todas maneras. Y también analicé un poquito el Colombiano, otro como proyecto gubernamental. Entonces, básicamente lo que argumenté, lo que encontré fue que el esfuerzo de Santos para emplear el deporte y el fútbol sobre todo fue mucho más estratégico, mucho más dinámico, mucho más organizado y bueno, mucho más innovador y mucho más completo que en cualquier otro periodo en el cual el deporte fue utilizado para construcción de nación. Antes básicamente se veían mucha retórica, muchas palabras, pero muy poca acción, muy pocos programas, muy pocas metodologías organizadas y basadas en investigaciones académicas y en experiencias en otras partes del mundo. Y entonces eso sí fue la conclusión. Vi que Santos tuvo una estrategia muy organizada y muy deliberada y muy constante. Y no fue solamente empleada durante momentos de celebración nacional. Por ejemplo, bueno, antes Colombia gana un partido y supuestamente esto hace que Colombia está en paz o puede ser un motivo para la paz. Eso sí hizo Santos, pero en vez de solamente cuando jugaba la selección, también siempre mencionaba que el deporte pudo ser herramienta para la paz. Siempre dijo el deporte trae beneficios para el país, desde como su tercer mes de la presidencia hasta el final, hasta el 2018, hablaba de deporte todo el tiempo. De hecho, habían como 99 discursos que solamente enfocaban en deporte. Entonces vemos que esta estrategia era una muy duradera, muy deliberada, muy estratégica y complementada por otras acciones, como ya había dicho, las leyes, los planes políticos, las políticas públicas y estrategias concretas llevadas a cabo por diferentes ministerios. Bueno, ahí tuvimos la opinión de, bueno, lo que nos contó Pete, pues. Ahora, Juan, si quieres nos cuentas también cómo fue tu acercamiento a este tema de investigación. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por el espacio, primero que todo. Y sí, yo me acerco al estudio. El nombre de mi tesis de pregrado es La instrumentalización política del fútbol y los diálogos de paz con las FARC-EP. Me acerco a este proceso, básicamente, digamos que está dividida en 3 capítulos, donde en el primero era como ver la antesala de los antiguos procesos de paz, ¿no? Recordemos que en Colombia, pues, se puede hablar de 4 procesos de paz grandes, que sería el del 84 al 86 con Belisario Betancur, el del 91 al 92 con César Gaviria, el del 98 al 2002 con Andrés Pastrana, y por último, pues el que empieza en la era de Juan Manuel Santos, ¿no? Que finaliza en 2016 con la firma de los acuerdos de paz. Entonces, lo que hago en ese primer capítulo es un poco poder ver qué es lo que hace Santos de diferente a estos anteriores mandatarios, debido a que muchos de ellos utilizaron el fútbol, instrumentalizaron el fútbol en aras de impulsar los diálogos de paz con las FARC-EP. Y adicional a esto, ver un poco cómo esa instrumentalización del fútbol empieza a ser una cortina de humo que en muchas ocasiones, digamos que
no querían, o lo que buscaban era no mostrar la realidad del país. Entonces, por ejemplo, era ver un poco de lo que pasó en el tan nombrado partido Unión Magdalena Millonarios, mientras la toma el Palacio de Justicia, donde Belisario Betancur ya venía de estar un poco en los diálogos de paz con las FARC, con el ELN, y durante pues, la toma del Palacio de Justicia lo que hace es una cortina de humo con el partido para que no se pueda mostrar lo que estaba sucediendo en ese lugar. Entonces, en este primer capítulo es un poco mostrar cómo pues Juan Manuel Santos, digamos que va un poco más allá y termina, digamos que, como lo decía Pete, no solo dando discursos en los momentos buenos cuando ganaba la selección Colombia, sino generando todo un discurso deportivo para impulsar los diálogos de paz y hacer unidad nacional en un país donde para muchos siempre se ha vinculado por ser un Estado-nación fallido. El siguiente capítulo es un poco ver las FARC y es ver cómo las FARC también utilizan este discurso, es decir, esto no fue solo una construcción del Estado donde simplemente Santos fue el que realizó toda una estrategia de instrumentalización política del deporte para impulsar unos acuerdos de paz, sino que las FARC ya venían en este mismo discurso, en esta misma onda, prácticamente desde la época de Andrés Pastrana y lo que iban a denominar en este caso la Copa de la Paz, que lo denominaba así el expresidente, y que las FARC desde ahí empieza también a generar un discurso deportivo y futbolero desde la oficialidad, ¿no? Yo creo que anteriormente no habían tantos discursos de las FARC porque acceder a los discursos de ellos era a través de cierto tipo de plataformas, ya ellos empiezan a utilizar un poco más el internet y empiezan a generar cierto tipo de discursos donde envían hasta un documento a las naciones que venían al país dándoles las bienvenidas e indicándoles que ellos no iban a interferir en este proceso. Y finalmente es ver cómo ya casi con las firmas de acuerdo de paz, porque mi tesis sale en 2017, creo que fue propicio haber alcanzado a escribir sobre ese momento, cómo se empieza a generar un discurso nuevamente de identidad nacional por parte de los dos actores, en este caso Santos y las FARC, en aras de que se reconociera el proceso de paz y los diálogos y se pudieran firmar bajo la unidad nacional que solo el deporte permitió. Entonces, un poco yo creo que las conclusiones de mi tesis como tal es evidenciar que sin este discurso deportivo, sin esta instrumentalización del fútbol por parte de los dos actores, en este caso las FARC y Juan Manuel Santos, el gobierno de Santos, no hubiera sido posible que se hubiera firmado los acuerdos de paz. Sin la participación de la selección Colombia en estos dos mundiales, sin estos triunfos que lograron en los dos mundiales, no hubiese sido posible que hubiese paz. Entonces, digamos que esa es la conclusión más fuerte. Y otras conclusiones es ver cómo Santos, o el proceso de Santos, venía desde el Partido Liberal, cuando se lanza la presidencia Andrés Pastrana, y desde ahí él ya tiene un discurso de paz y un discurso de paz enfocado al deporte. Digamos que siempre se habla de Andrés Pastrana como uno de los que más instrumentalizó el fútbol por el tema de la Copa de la Paz, pero antes, cuando ya había perdido las elecciones con Samper, siendo uno de los candidatos presidenciales del partido, Santos ya venía con este discurso de la paz, venía con este discurso deportivo y simplemente, digamos que desarrolló unas estrategias que fueron más eficientes y eficaces para la construcción de paz. Entonces yo creo que básicamente esas son las dos conclusiones fuertes. Y una última que era como de las recomendaciones es entender la potencia que tiene el deporte para poder superar conflictos, tanto como el colombiano, que es uno de los conflictos más grandes en el mundo, grandes en larga duración, tanto como en los procesos micro, como puede ser en una escuela, como puede ser en cualquier tipo de espacio. Entonces yo creo que esas son las tres conclusiones. Bueno, ahí yo creo que tenemos bastante material para la discusión más adelante. Hay cosas bastante interesantes que dialogan mucho con lo que comentaba Pete. Y bueno, a lo mejor ya nos vas adelantando cosas que vamos a trabajar acá un poco más adelante. Si quieres, Andrés, va justo con la segunda pregunta. Bueno, sí, escuchando el relato de Juan, y creo que se dieron algunos adelantos a esta segunda pregunta. Antes de eso, un servicio social porque el profe Ken está preocupado por Millonarios, entonces va ganando 1-0. Entonces, Bueno, se puede relajar.
Listo, vale, Juan, vamos con la segunda pregunta y también para el profe Peter. Entonces dice lo siguiente. Eh, Todo en esta onda de, dijéramos, del papel de instrumentalización del deporte como objeto de disputa en todas estas narrativas y retórica que ha circulado en el país durante los procesos de paz. ¿Qué papel jugó el deporte en el conflicto armado colombiano? Antes del proceso de paz del gobierno de Santos, ¿hubo otros usos del deporte en otros procesos de paz en Colombia? ¿Y qué diferencia tuvo instrumentalización del deporte en esos procesos de paz con el proceso del gobierno Santos? Creo que vamos primero con Pete. Bueno, yo creo que podemos evidenciar momentos en los cuales el deporte fue empleado para motivos de construir paz, aunque fuera de forma bastante retórica. Una cosa muy interesante es que durante la violencia y el periodo de la primera liga profesional colombiana, el Dorado, desde 1949 a 1954, podemos apreciar que el fútbol fue una manera para desviar tensiones que había entre los diferentes partidos políticos y sus seguidores, ¿no? Después del asesinato de Gaitán y todo eso. Entonces, el fútbol sirve como método de calmar tensiones, sobre todo en los urbes colombianos donde habían equipos profesionales. Entonces, yo creo que, nuestro amigo David Kitian Roldán y Urrea Beltrán, que también escribió en este artículo, hablan de un efecto neutralizador y que los jugadores que estaban ahí no estaban como parte del conflicto porque estaban extranjeros sobre todo, entonces no representaban los liberales y conservadores. Y una revista muy importante deportiva en este periodo, Estadio, también habló mucho de cómo el fútbol pudo ser un proceso civilizador, como para enseñar a la gente colombiana a apreciar el deporte, a civilizarse, como retomar ese proceso de modernización que habían empezado varias otras naciones suramericanas unas décadas antes. El Dorado fue un momento para como apaciguar las tensiones y la barbaridad y la crueldad que se presenciaba. Pero también fue sitio de intervenciones gubernamentales. Rafael Jaramillo Racines, de hecho, cita un ejemplo muy interesante, que en septiembre de 1949 el gobierno colombiano de Ospina Pérez envió una declaración a Di Mayor para que en los estadios ese domingo de la liga profesional la gente guardara un minuto de silencio y después tuviera que haber un grito de paz, concordia y patria y otro de paz más concordia igual patria. Entonces podemos ver ahí un esfuerzo gubernamental para como utilizar el estadio de fútbol como escenario para mensajes de paz. Y también en la revista Semana, el 26 de febrero de 1949, hubo un artículo que dijo que Ospina Pérez preguntó a Alfonso Senior, uno de los grandes organizadores y dirigentes de la liga profesional, si fuera posible hacer fútbol en Boyacá o los Santanderes, porque había muchos problemas con el conflicto de la violencia en esa época. Y también en otra ocasión, también creo que dijo que si fuera posible jugar en Tunja. Entonces ahí vemos algunos ejemplos bastante básicos de fútbol por la paz, digamos, como mensajes políticos. Y creo que en general vemos que el deporte para paz en general en Colombia, hasta Santos, en general fue más de retórica, más como misiones de mensajes de, ahora tenemos que estar en paz, somos todos amigos, somos aficionados de la misma selección. Por ejemplo, César Gaviria en esa época de 1993-94 del Mundial de los Estados Unidos intentó decir mucho que el deporte y el fútbol sirvió como manera para Colombia de unirse, pero en general son muy restringidos, no tienen muchas acciones concretas que ayudan. Y en general creo que cada proceso de paz que emplea el deporte tiene que tener mucho más que palabras, tiene que tener, metodologías, proyectos, evaluaciones.
Y eso sí ha cambiado. Yo creo que eso cambió un poquito desde el 2003 en Colombia con la introducción de un proyecto que se llama Colombiano. Fue introducido por el Departamento Administrativo Colombia Joven con la ayuda y apoyo de UNICEF. Y fue una metodología de fútbol por la paz que fue adaptada de un proyecto que se había empezado en Medellín después del asesinato de Andrés Escobar. Creo que Alejandro Arenas y un alemán, Jürgen Griesbeck, fueron los innovadores. Y entonces el proyecto original tuvo lugar en creo que 39, 40 municipios en Colombia, en como 6 o 8 departamentos, en Antioquia, en César, Córdoba, Nariño, por ejemplo, y creo que algunas ciudades como Quibdó, y luego expandió. Y eso sí fue como un primer paso durante el gobierno de Uribe para utilizar el fútbol más concretamente con una metodología para crear situaciones y espacios de diálogo, de negociación y de paz, pero sobre todo entre jóvenes colombianos. Total. Sí, ahora te escuchamos, Juan. Sí, yo creo que, como lo decía Pete, antes de Santos hay varios intentos por empezar a instrumentalizar el fútbol y que digamos que por fin se germinara o lograra su punto máximo en la construcción de la paz, ¿no? Sin embargo, pues no me voy a detener a lo que ya dijo Pete con la creación, digamos, del torneo de fútbol colombiano, que es un poco, sí, apaciguar, digamos, que el tema de más bien con el primer proceso de paz, que fue el del 84-86 con Belisario Betancur, ¿no? Digamos que ahí vemos que hay algo incipiente en el relato del deporte, porque por un lado a Colombia la FIFA le dice que si quiere ser el organizador del Mundial de Fútbol para esa época, Belisario Betancur lo rechaza y dice que Colombia está para cosas más importantes, que el país en ese momento, en la coyuntura en la que está viviendo, no está para satisfacer, lo dice así, satisfacer todas las exigencias de la FIFA y de sus socios, sino que está para construir país y nación. Entonces, por un lado, el tema del deporte ahí no es tan fuerte. Belisario rechaza esta oportunidad que hubiera podido generar, digamos que un poco colombianos, pero meses después, a la celebración del Mundial, pues pasa la toma al Palacio de Justicia, ¿no? Y en aras, digamos, de mantener una cortina de humo, de poder, digamos, no brindarle a la población civil la verdad de lo que está ocurriendo, transmite un partido de fútbol, es el primer partido de fútbol que se transmite en esa época de imprevisto, porque en la época se transmitía uno que otro partido de fútbol y lo anunciaban con muchísima anterioridad, digamos que van en vivo casi que con una operación maratónica para poder, digamos que desviar la atención. Y adicional a esto, años después sale Noemí Sanín, que siempre ha estado con en el medio del fútbol, fue dirigente en Millonarios, ocupó una parte directiva ahí en el club, y termina diciendo en 2010 en una entrevista al Espectador, y ella dice que ella, como ministra de Comunicaciones en esa época, transmite el partido para evitar que hubiera sido un nuevo Bogotazo. Entonces se muestra como la redentora y muestra como la que salvó a la nación de un posible Bogotazo nuevamente. Para 1991-1992, que vuelve a haber un acuerdo de paz con las FARC y también con el ELN, pues César Gaviria, que es uno de los promotores de la Constitución del 91, siempre sus discursos, como lo decía Pete, están enfocados a lo que es la paz. Entonces empieza todo un discurso deportivo donde la selección Colombia, que viene de buenos triunfos y que viene con, yo creo que una de las mejores selecciones que tuvimos en la historia del deporte, hace todo un discurso deportivo donde hasta la revista Semana con María Isabel Rueda le hacen una apología a lo que debería ser la selección de Gaviria y empieza nombrando ministros, diciendo que el ministro en ese momento, creo que era Trujillo,
el ministro de Hacienda, tenía que ser las veces de Leonel Álvarez. Entonces empieza a haber toda una retórica futbolística donde en este caso César Gaviria era prácticamente que Pacho Maturana y sus ministros empezaban a ocupar las posiciones más privilegiadas de la selección. Sin embargo, pues los diálogos no funcionan, pero en el 93, cuando pasa el 5-0, ¿qué hace Gaviria? Lo recibe la selección Colombia en el estadio Nemesio Camacho El Campín, sale con la Cruz de Boyacá, que es la máxima la condecoración más alta dentro del país, y sale con un discurso nuevamente a decirle a las FARC y a la insurgencia de que los colombianos somos mucho más fuertes cuando nos unimos y que no hay nada prácticamente que nos pueda derrotar, que ni siquiera la Argentina de esa época podía con la selección Colombia y que es el momento de unirnos. Sin embargo, nuevamente no se logra capitalizar, por lo que decía un poco Pete, es más allá de todo este tema de una oratoria, de un discurso bien elaborado, no se pasaba a un hecho concreto. Y ya en el 2000, en el del 98 al 2002, con lo que es la incursión de Andrés Pastrana, pues ya el discurso va a ser mucho más potente. Si bien no se llegan a opciones concretas, el discurso es mucho más potente porque recordemos que las FARC secuestra a Campuzano, que era el vicepresidente en ese momento de la Federación Colombiana de Fútbol, 2 semanas antes de que se realice la Copa América. En ese momento Nicolás Leos, que era el patrocinador, era el presidente, perdón, de lo que es la Conmebol y de la FIFA, digamos que dice que se le quita a Colombia la sede por el tema de violencia. Entonces Andrés Pastrana emite una cantidad de discursos políticos, viaja hasta la Conmebol con 7 de los alcaldes donde iba a ser sede, a pedir que por favor no le negaran a Colombia la oportunidad de reconciliarse a partir del deporte y que si le quitaban la opción a Colombia de llevar a cabo la Copa Colombia, la Copa América, perdón, le quitaban la oportunidad de la paz. ¿Qué hacen las FARC en ese momento? Las FARC liberan, al 2 o 3 días después, liberan al funcionario de la Federación Colombiana de Fútbol y emite un comunicado también indicando que ellos no están en contra del deporte, que ellos practican el deporte, que ellos son fieles a la selección Colombia y que todos los países son bienvenidos en el territorio nacional y se hace el cese a las hostilidades en ese momento. Nicolás Leos lo entrevistan en el 2010 y él dice que la Copa América se hizo realmente porque las FARC querían ver fútbol y que la misma FARC tuvo una conversación con él directamente diciéndole que tenía que hacer la Copa América. Entonces ahí volvemos a ver que para estos dos actores es muy importante el tema del deporte y el fútbol. Sin embargo, hasta ahí no hay, digamos, que un hecho concreto. Y pues vemos que lo que hacía Andrés Pastrana, que yo creo que Santos copió cosas de Pastrana, y es que Pastrana es el primer presidente que empieza a asistir también a las convocatorias de la Selección Colombia. De hecho, cuando es elegido, asiste a CMI a ver el partido contra Inglaterra y lo aparece en vivo mostrando que la Selección Colombia realmente es algo importante. Cuando queda Colombia campeona de la Copa América, se para en la mitad del estadio Nemesio Camacho El Campín con la camiseta de Colombia, alza la copa como si él la hubiera entregado y emite nuevamente un discurso de paz supremamente elaborado. Ya con Juan Manuel Santos, pues nos damos cuenta que en la revisión documental que yo pude hacer, más o menos de 294 fuentes periodísticas, él aparece en las concentraciones de la selección Colombia antes de cada partido, aparece con su traje formal, sino que aparece con guayos, aparece con sus medias, aparece con la misma indumentaria de la selección Colombia. Es el primer presidente que hace una locución presidencial con la camiseta de la selección nacional y es el que rompe totalmente los esquemas. Empieza a asistir a todos los partidos de la selección, a través de Twitter empieza a hacer una campaña de unidad nacional muy fuerte y las FARC las decían, y de hecho le dijeron a Juan Manuel Santos que ojalá hubiera metido como un agente negociador a James Rodríguez. Empieza a citar las FARC apartados que decía James Rodríguez en un partido falcado para sentirse como para crear esa unidad nacional con el país. Entonces aquí vemos una cuestión totalmente diferente
frente a los acuerdos de paz. Y frente al conflicto armado, pues yo creo que siempre ha habido, digamos que en el gobierno Uribe, la selección Colombia creo que ha sido de las peores actuaciones que tuvo la selección Colombia, no se tuvo triunfos, el fútbol no se daba, pero hasta Uribe, cuando Once Caldas queda campeón y cuando el Medellín gana también su estrella, empieza a generar discursos de paz, ¿no? Entonces decía, así como el Once Caldas y como el Medellín con buen trabajo han podido hacer de estos unos grandes triunfos nacionales, asimismo Colombia puede entrar en esa misma lógica de unidad. Y recordemos que uno de los conflictos más fuertes que hubo con Ecuador es cuando se bombardea y se le da muerte a Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, y una de sus iniciativas para restablecer las relaciones con Ecuador en ese momento, la camiseta de la selección Colombia también diciendo que finalmente somos hermanos y que el equipo ecuatoriano jugó muy bien, pero que lo dice así, casi que lastimosamente Colombia tenía que llevarse los 3 puntos, e invita a que a través del deporte pues se calmen digamos que los humos de ese momento. Entonces yo creo que al igual dentro de la historia de Colombia, siempre en el conflicto armado, como lo decía Alfredo Molano en sus relatos de Río Chiquito y demás, el fútbol ha estado presente. Yo creo que este golpe de estadio no se sale de la realidad colombiana, a pesar de que es ciencia ficción y que es una película, muestra también cosas que han venido sucediendo, y es que el deporte siempre ha estado impregnado en el conflicto armado, tanto como lo que hablábamos al inicio, antes de darle inicio con Kevin, donde los paramilitares también jugaban al fútbol, donde los paramilitares emplearon, digamos que masacres, donde utilizaban las cabezas también jugando fútbol, donde también se hacían llamar hinchas de la selección nacional, donde las FARC buscaban o caminaban varios kilómetros con tal de que su radio tuviera señal para poder escuchar la narración de los partidos, o llegar a un pequeño caserío y concentrarse ahí porque jugaba la selección Colombia, junto con todo este proceso que ha habido donde hasta la selva, en vez de empezar a botar, digamos que bombas o a disparar, empezaron a botar balones, ¿no? Y un hecho que comandante del Frente 9 y 47 de las FARC, que se desmoviliza durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, lo primero que dice es que logran, digamos, que los acuerdos de paz. Vale, genial, pues muy interesante. Yo creo que de lo que nos comenta Juan y lo que nos comenta Pete, pues podemos sacar varias conclusiones, ¿no? Quizás la más importante de ellas es que el uso político del fútbol y del deporte en general en Colombia, pues no es algo que empezó ayer ni antier, ¿no? Casi que desde los inicios del deporte en Colombia, digamos al menos de la profesionalización, ya hay una concomitancia entre deporte y política, ¿no? Ya lo comentaba Pete desde la fundación del Campeonato Nacional, que casualmente es pegadito al 9 de abril, ¿no? Del 48, la misma Vuelta a Colombia que sale en el 51, alguna vez cuando yo hice trabajo de archivo del primer mundial en el que participa Colombia, en Chile 62, el partido contra Rusia es profundamente instrumentalizado y la gente se vuelve loca y se crearon como narrativas de identidad nacional, anticomunista por haber empatado a la Unión Soviética, y se utilizaba la emoción de la gente por partidos que ni siquiera se veían porque se transmitían por radio. Entonces al final como que lo más importante eran las narrativas, pero digamos con el transcurso del tiempo diferentes políticos han aprovechado digamos como este potencial que tiene el deporte y en particular también el fútbol. Yo siento que es como bastante interesante y que eso habla en el fondo de alguna manera de la creciente importancia social que tiene el deporte en general en nuestro país y el fútbol en particular, y como consecuencia de ello pues van apareciendo como nuevas necesidades, nuevas emergencias, y en consecuencia pues aparece también la gestión deportiva, ¿no? Creo que vamos como en ese horizonte. Yo creo que también sería interesante que saliéramos un poco del terreno como nacional y nos contaran brevemente acerca de otros casos exitosos, si se quiere, de usos del deporte en procesos de paz en diferentes partes del mundo, y de alguna manera como qué los diferencia del caso colombiano, justo como para entender cuáles son nuestras particularidades. Vamos con Pete, ¿sí? Gracias. Bueno, diría que hay
hay muchos diferentes ejemplos en muchos sitios del mundo. Yo creo que podemos ver como más de una organización internacional a partir de más o menos 2003. Es un año importante porque la ONU, la Organización de Naciones Unidas, básicamente confirma, ratifica que el deporte tiene un papel importante para el desarrollo y la paz. Y desde ahí, bueno, metodologías, investigaciones, proyectos que quizás existían son como más oficializados. Y experiencias en diferentes partes del mundo son reunidos en documentos que crean y que escriben ¿cómo se llama? El Sport for Development and Peace International Working Group, o sea, el Deporte para Desarrollo y Paz, Grupo Internacional de Deporte. Y bueno, ellos publican algunas publicaciones importantes que citan ejemplos concretos. Y estos ejemplos vienen de muchos países, vienen de países desarrollados y bueno, lo que denominaríamos o hemos denominado los países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Y en general diría que las diferencias son los propósitos de los planes. A veces son planes y proyectos que intentan como educar o tienen proyectos hacia la salud o intentan solucionar problemas en las ciudades de pandillas, de drogadicción, de conflicto entre grupos criminales y pandillas. Tal como en los Estados Unidos, por ejemplo, y en varias ciudades de Inglaterra donde el fútbol y baloncesto son maneras para reunir a grupos que luchaban para como su territorio en Los Ángeles o Nueva York y otras ciudades importantes, en Londres también. Pero también hay proyectos que más son parecidos con Colombia, donde ha habido un conflicto armado nacional o quizás regional, y el deporte ha servido como manera para tratar del proceso de post-conflicto, digamos. Podemos citar ejemplos como Sierra Leone, como en Tanzania, que ha reunido a varios grupos de refugiados desde países de sus fronteras como Burundi, como Congo, como Ruanda. Y el deporte ha servido como manera para crear espacios de reintroducción, de socialización, de reencuentro. Y diría que en general las metodologías que se emplean son muy parecidas con los que ahora se ven en Colombia. Emplean diferentes estrategias. Bueno, el deporte sirve como un espacio para otros eventos, para charlas, para discusiones, para escuchar al otro, para dialogar. Y yo diría también que cada diferente país, cada diferente situación, cada diferente proyecto, si estamos hablando de bueno, el antiguo Yugoslavia, en Israel y Palestina, en África, en América del Sur, en América Central. Todos tienen que adaptarse, a la situación sociocultural, porque cada país tiene sus propias diferencias. También diría que hay otros proyectos hay proyectos que se diferencian de diferentes maneras. Por ejemplo, es quién los organiza. Depende si bueno, es el proyecto gubernamental, si es un proyecto de una organización no gubernamental, una caridad, si es una empresa pública que quiere realizar, bueno, ciertos proyectos deportivos, y quizás también grupos civiles. Podemos ahí hablar, bueno, en Colombia podemos citar varios ejemplos de todos estos tipos. Entonces hay una gran variedad, pero en general metodologías son bastante parecidas, pero adaptándose a las diferentes condiciones, diría. Vale, Juan, ¿qué tal si nos cuentas tú acerca de algunas experiencias, ojalá diferentes? Que bueno, igual en el pre ya nos has contado algo interesante sobre las maratones. Yo creo que sería bueno si les cuentas a todos, también está chévere ese tema en África. Y coincido con Pique que a partir de los 2000 ya empieza a haber en el mundo
pues más un enfoque de la misma ONU para entender que el deporte pues nos ayuda bastante a la superación de conflictos. Sin embargo, uno de los países que me parece como pionero en estas cuestiones es Ruanda. Entonces recordamos el genocidio de Ruanda en 1994 y a partir de 1996 lo que hacen varias agrupaciones comunitarias, un club deportivo que se llama Esperanza. Este club deportivo es un club de fútbol, el cual inicia en Ruanda con la importancia de poder hacer entender al pueblo ruandés que la paz, la educación en la paz y en la salud son muy importantes para evitar, digamos, volver a pasar situaciones como la que se vivió en 1994 con el genocidio. Entonces, esta, por ejemplo, es una iniciativa comunitaria que nace pues de población civil y que empieza a articularse con el Estado Nacional y empieza a generar, digamos que en diferentes lugares de Ruanda, esta educación a través del deporte para la paz y para la salud. Entonces yo creo que esa es una de las más importantes. Después de eso ya por los 2000 empieza pues a haber, digamos que todo un auge, como lo decía él, en Tanzania, en Zambia, y en Zambia, en Zimbabue, yo pude ver cómo a través de las maratones se genera un proceso, digamos, de reconciliación y de paz. Entonces se arman maratones de 25, 30 kilómetros, donde el conflicto, digamos, en África se da por etnias, por tribus o por grupos étnicos que tienen en disputa varios territorios durante muchos años, y lo que se hacía era que se ponían varios competidores de estas diferentes etnias, corrían los 25, los 30 kilómetros de maratón, y al final de todo había un proceso de socialización, de convivir, como dicen en México, de compartir, donde digamos que se prestaba para el diálogo y para disminuir las tensiones que había entre estas etnias. Entonces ahí vemos un poco cómo también el deporte es muy importante en estos lugares. Digamos que existe también el caso de Irlanda del Norte, donde el deporte y a través de deporte también comunitario, que yo creo que es una gran diferencia de pronto con el proceso de paz. Aquí en Colombia se hizo muy desde el deporte profesional, desde las narrativas, digamos, de los partidos de la Selección Colombia en el exterior y lo que generaba el Mundial de Fútbol. Pero en estos lugares, debido a que estas naciones no tienen, digamos, que selecciones tan fuertes o no tienen competidores tan hábiles en otras disciplinas, se empieza a generar desde el deporte comunitario. En Irlanda del Norte también, entre este conflicto que hubo y que fue uno de los más grandes entre protestantes y católicos, el deporte a través del fútbol, pero desde el fútbol comunitario, que ponían a jugar a protestantes y católicos y que en la cancha, digamos que se arreglaban los problemas ahí, sí, habían puntapiés, había un poco de fricción y de golpes, pero hasta ahí quedaba. Digamos que es una de las grandes iniciativas. Y yo creo que un modelo que se ha venido copiando y que realmente es, yo creo que el que le da mucho auge a la mayoría de procesos de paz a través del deporte es el que hace Nelson Mandela en Sudáfrica, ¿no? El tema de los Springboks, de hecho, uno ve o lee el libro o ve la película de los Springboks y ve lo que hizo Juan Manuel Santos, y es realmente casi que una copia adaptada a nuestro contexto nacional, porque funciona de la misma manera. De hecho, Juan Manuel Santos recién está en la presidencia, lleva a la selección Colombia sub-23 y les pone a ver en la casa de Nariño la película, ¿no? Y él dice que desde que conoció el libro y tiene una, digamos que tiene una gran relación con el escritor del libro y demás, porque él replicó casi que a pie de la letra todo lo que vio. Y no solo Juan Manuel Santos, sino en varias partes del mundo, lo que hizo Nelson Mandela ha sido tomado de ejemplo para buscar cuál es el deporte que más es llamativo para la población civil y a partir de ello generar discursos de unidad nacional. Entonces yo creo que estos son como ejemplos. Generalmente también hay en el mundo más de Occidente, el mundo europeo, pero yo creo que los países africanos siempre están tratando como de innovar en esto, como lo decía Pete, debido a esos conflictos y estos conflictos que aún en el mundo contemporáneo están vivos y causan una cantidad de muertes, el deporte para ellos termina siendo algo fundamental en la resolución de conflictos. Entonces yo creo que esos serían como los ejemplos.
Vale, genial. Y yo siento que además es bastante interesante una coincidencia entre lo que comenta Pete y tú comentas, y es que hay como dos niveles en los que se ha podido utilizar exitosamente, si se quiere, el deporte para la solución de conflictos, ¿no? Un nivel como más de este deporte de espectáculo, de altos logros, mediático, como en las narrativas, y por otro lado, pues como un deporte más social, más comunitario, más desde lo local, desde lo regional, ¿no? Yo siento que son deportes profundamente distintos, pero que seguramente pues han tenido éxito. Sería interesante ver cómo los alcances de cada uno, y yo creo que quizás con la pregunta que nos tiene Andrés vamos un poco en ese sentido. Bueno, sí, antes de eso quiero recordarle a los estudiantes que nos acompañen que pueden hacer algún tipo de comentario, inquietud, reflexión o pregunta para nuestro invitado, que se encuentra ahorita de manera presencial, sobre los diversos temas que están tocando, porque éramos que no son ajenos a las discusiones que se han dado al interior de los cursos, sobre todo estas diferenciaciones entre deporte social comunitario y el deporte de rendimiento, ¿no? Bueno, ya para finalizar en este sentido de las preguntas, queríamos plantear una en particular que nos parece que recoge, digamos, cada una de las temáticas, cada uno de estos matices que han sido puestos en torno al papel del deporte en esos procesos, digamos, de pacificación, en esos procesos de diálogos de paz en relación con la violencia, ¿no? Entonces queríamos preguntarle primero a Pete, ¿cuál es la potencialidad del deporte como dispositivo para la construcción de paz? Y entendemos dispositivo como una articulación de distintos factores, distintas estrategias, distintas narrativas que entran en juego a la hora de pensar el deporte en esa perspectiva de construcción de paz. Adelante, Pete. Bueno, no sé si es mi como posición dar todas las recomendaciones, nunca siendo parte de cualquier proyecto, pero por lo menos tras leer las experiencias de gente que sí han presenciado proyectos y también, bueno, de las entrevistas que hice con varios monitores y promotores de Coldeportes que trabajaban en los diferentes ETCs durante bueno, en esa época desde 2016 a 2018. Diría que es importante que vean que el deporte no sirve solo, que el deporte no es una panacea, no es algo que va a solucionar inmediatamente todos los problemas y no va a construir paz por sí solo. El deporte es algo que acompaña proyectos que tratan con los raíces del conflicto y esto es muy importante. El deporte o cualquier otra actividad cultural, musical, artística, bueno, poética, lo que sea. Es un espacio muy importante para reunir la gente y crear espacios importantes de diálogo y de socialización y como maneras para crear espacios donde se puede crear algo juntos. Y eso es muy importante. Pero de jugar deporte, de marcar goles, de aprender a convivir, a solucionar conflictos, solamente es una parte muy local, muy enfocado entre la gente de esa región. Eso no va a cambiar la razón por el conflicto, no va a cambiar el aspecto económico o las tensiones políticas, ni por ejemplo, la corrupción o como las razones, por ejemplo, en Colombia que han llevado al conflicto armado. Tiene que haber voluntad política al más alto nivel. Entonces, cualquier serie de partidos o de reuniones alrededor del deporte, viendo partidos de la selección juntos, es solamente una parte mínima de lo que hacen los políticos. Ahí es donde se crea la paz de solucionar las razones del conflicto. Y eso es lo más importante. Yo creo que el deporte élite es una burbuja bastante inconsistente, no permanente y no duradera. Entonces, decir que, bueno, que Colombia ha ganado un trofeo, ahora todos estamos felices, dura una semana, dura un día, durante una noche de celebración. Lo que hacen con proyectos estratégicos, duraderos, bien financiados, bien organizados, analizados todo el tiempo para intentar mejorar las metodologías, para ver si podrían hacer algo mejor, para ver si bueno, entrenar la gente ahí y también para dejar la capacidad
instalada para que la gente de esa región pueda continuar con el proyecto. Ahí sí es lo importante. Esos proyectos son los más importantes para la construcción de la paz. La construcción de la paz retórica a través de los políticos y gobiernos casi nunca funciona. Entonces, eso sí sería mi mensaje, que tiene que ser una parte que se asocia muy próximamente con otros procesos importantes y que esos procesos tienen que ser muy duraderos. Sí. Genial, Pete, pues muchas gracias. Mira, yo Sí, escuchando en la grabación. Te escuchamos, Juan. sí, yo creo que el deporte potencia muchas cosas, ¿no? Lo primero es que potencia el trabajo en equipo, como vimos con Juan Manuel Santos, también o sea, lo que potencializa también es la unidad nacional y nos permite de pronto darle voz a todos esos actores que están en medio del conflicto y que muchas veces no son escuchados o son invisibilizados, ¿no? Yo recuerdo mucho que las FARC, hasta cuando estaban en La Habana, le decían al Pío Valderrama, a Freddy Rincón y al Tino Asprilla que organizaran un partido por la paz, donde ellos sacaban sus 11 jugadores y se reuniera prácticamente quizás la selección Colombia del 90-94. Entonces, también en aras de ser escuchados un poco, también en aras de decir somos colombianos y hacemos parte de. Pero una cuestión muy importante y es que al ver la historia de Colombia, ver los procesos de paz, pues siempre ha estado presente una retórica, como lo decía Pete, siempre ha habido un discurso, una narrativa de querer unirnos, pero al final esas narrativas no perduran en el tiempo por dos cosas. Uno, por el tema de que está afiliado solo al deporte profesional y a los triunfos y victorias de la selección Colombia. Es decir, si la selección Colombia tiene una sequía de triunfos, ¿cuál va a ser el elemento unificador? Y ya nos hemos dado cuenta que el ciclismo no hace o no genera la misma pasión que el fútbol en este caso. Yo creo que aquí hay que apuntarle mucho, es el tema también del deporte y el deporte social, el deporte popular, el deporte en los barrios donde los pelados pueden a partir del deporte aprender a trabajar en equipo, aprender a solucionar los conflictos dentro de la cancha a través del diálogo, a mostrar sus inconformidades con muchas cuestiones del sistema, del Estado, del gobierno, dentro de un espacio deportivo, que es un espacio sano donde hay otras formas, digamos, de intervención, de poder socializar y de poder generar y construir otro tipo de tejido social. Pero como lo decía Pete, esto y ya se ha visto en diferentes casos porque finalmente Nelson Mandela hizo algo importante en Sudáfrica, digamos que la apartheid pudo superar varias cuestiones, pero si vamos nuevamente a Sudáfrica hoy en día, sigue habiendo varias exclusiones y segregaciones, sigue habiendo cierto tipo de conflictos que no han sido superados. ¿Por qué? Porque es que el elemento de estar dependiendo de lo que vuelvan a hacer los Springboks, quién sabe en cuántos años, digamos que no le alcanza para que se pueda soportar los procesos de paz. Una de las cosas que parecía muy interesante de las FARC era de consolidar su equipo de fútbol para que desde ahí se empezaran a generar otro tipo de valores y estrategias, ¿no? Era un poco lo que ellos querían hacer, no era solo crear el equipo de fútbol que empezara a jugar en la división C del fútbol colombiano o en la B, sino también generar un club deportivo donde se diera reconocimiento a diferencias a cualquier tipo de población y pudieran acceder al deporte de una manera diferente. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que el deporte profesional, como lo decía Pete, está en una burbuja económica que muchas veces también ha sido instrumentalizado políticamente, como lo vemos en el caso de Colombia y en cualquier país del mundo, porque hasta Brasil están en esa situación. Y es importante empezar a proyectar y a generar otro tipo de procesos desde lo comunitario, desde lo popular. Y adicional a eso, entender que el deporte nos permite acceder, digamos que a ese diálogo, acceder a un tipo de unidad nacional, a un tipo de unidad que nos permita conversar con el otro, pero hay unos problemas estructurales de cada país. Y para el caso de Colombia hay unos problemas estructurales bajo la economía, lo que es el territorio, es el único país en Latinoamérica que no tiene una reforma agraria en su historia
y que son problemas que no van a ser superados simplemente por el deporte. El deporte ayuda ahí y el deporte es, digamos que, una buena fuente para sentarnos a conversar, para promover otro tipo de prácticas y para empezar a hacer cierto tipo de transformaciones sociales, pero los problemas estructurales del país tienen que ser atendidos y ahí el deporte puede ayudar, pero no los va a solucionar. Y de pronto lo que hemos visto después de los acuerdos de paz y es que el conflicto se mantiene, el asesinato de líderes sociales está nuevamente y el deporte ahí muy poco puede hacer si no hay las garantías de mantener los acuerdos de un proceso de paz que se viene realizando. Entonces yo creo que es importante entender la potencialidad que tiene el deporte y lo importante que es para nuestra sociedad, pero tampoco pensar que el deporte lo soluciona todo, porque al final hay problemas estructurales que hay que resolver y que deben ser solucionados precisamente desde eso, desde la estructura. Bueno, yo creo que entre ambas intervenciones hay como cosas bastante interesantes, ¿no? Por un lado, este tema de la potencialidad del deporte, digamos, distinto a este espectáculo y de alto rendimiento, ¿no? Quizás ese carácter un poco más efímero y que queda más en las narrativas muchas veces y que de pronto este deporte social, comunitario, pues tiene como de pronto la posibilidad de hacerse como a más largo plazo, ¿no? En ese sentido, siento que es bastante interesante, sobre todo, digamos, en el contexto de las personas con las que estamos, que son nuestros estudiantes de gestión deportiva, que seguramente tendrán muchas posibilidades de aplicar esto en terrenos muy concretos, ¿no? Me parece además también interesante que mencionas, Juan, esta categoría del deporte popular. Digamos que dentro de la jerga de nuestro programa no la usamos mucho, ahora que caigo en cuenta. Hablamos generalmente como si el deporte de espectáculo, de alto rendimiento y digamos que el deporte social comunitario y por ahí, digamos, transversal está la parte como paralímpica, el deporte adaptado, etcétera. Pero digamos como que no manejamos mucho la categoría de deporte popular y es algo que es emergente, ¿no? De hecho, tú mismo estás investigando más o menos algo dentro de la maestría, cosas por ahí salen también. Hay cada vez más estos colectivos de fútbol popular que tiene que ver algo como quizás un movimiento un poco más urbano, no es tan rural, más urbano, pero como de los barrios populares, justamente de ahí viene la categoría y siento que también es bastante interesante explorar en nuestro programa, pero también en general, digamos, en el ámbito de los estudios socioculturales del deporte, pero sobre todo también desde el quehacer del gestor deportivo, porque pues no todo está, digamos, en lo rural y, digamos, en el espacio urbano, eso social comunitario a veces adquiere como unas peculiaridades que esta categoría de deporte popular es muy fecunda, siento. Entonces, bueno, siento que hay como bastantes cosas con las que podemos conversar. Por ahí, bueno, yo estoy en el celular, me excusan, pero alcancé a ver que tenemos como algunos comentarios, preguntas por el chat. No sé si nos puedes colaborar, Andrés. Sí, Kevin, tenemos una pregunta del profesor Juan David Acevedo. Está relacionada con el tema de la Copa América realizada en Colombia. Entonces, el profe Juan dice lo siguiente. La no participación de Argentina en la Copa América realizada en Colombia fue basada por una decisión política y hubo ruptura entre estos países en sus relaciones. No hubo, como tal, no fue, la participación de Argentina no se debe a una decisión política, sino se debe al contexto colombiano de violencia en el que estaba. Como les comentaba, 2 semanas antes del inicio de la Copa América, un alto directivo campusano, alto directivo de la Federación Colombiana de Fútbol es secuestrado y esto hace que la Copa América casi que se venga abajo. Entonces, Argentina decide no participar por temas de seguridad. Brasil, Uruguay vienen a Colombia, pero vienen con nóminas alternas, prácticamente que eran los jóvenes, no traen ninguna de sus figuras. Y el resto de selecciones, pues, que son más cercanas a nuestras fronteras, pues deciden asistir. Pero digamos que la razón principal para que Argentina no llegue al país es un tema de seguridad, no tuvo que ver, digamos, con una decisión política o porque hubiera algún tipo de ruptura en las relaciones con el país. Vale, genial. No sé si tenemos otra pregunta en el chat o alguno de nuestros estudiantes o los asistentes quisiera abrir el micrófono, la cámara y aprovechar a Juan que lo tenemos aquí en vivo, pues. Pareció otra pregunta que están tímidos, pero bueno, y poco a poco van surgiendo las inquietudes. Sandra Escobar dice lo siguiente. ¿Qué posibilidades tiene el deporte de hoy ser punto clave para el proceso de paz que está siendo tan vulnerado
como lo fue en años anteriores? Interesante pregunta. Juan, ¿qué opinas? Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que el deporte tiene algo muy importante y es que nuevamente nos puede acercar al diálogo, nos puede acercar nuevamente, por ejemplo, a estas disidencias que hay en este momento de las FARC o al ELN, acercarnos a un diálogo y permitir nuevamente que se generen narrativas de identidad nacional, de unión, de solidaridad, trabajo en equipo y estos valores que muchas veces en la sociedad colombiana, digamos que han sido muy afectados. Sin embargo, yo creo que hay algo muy importante y es la credibilidad, ¿no? Entonces, ahí el Estado Nacional tiene que, digamos que brindar más credibilidad sobre el proceso, hay que hallar a los culpables de los asesinatos de los líderes sociales, hay que cumplir lo que está sobre el papel y hay que generar nuevamente, yo creo que desde el deporte comunitario y desde el deporte popular, estas alternativas para que los jóvenes, que muchas veces son reclutados por, digamos que las disidencias o la insurgencia en el país, accedan, digamos que a otro tipo de formaciones o de valores donde el deporte les permita salir adelante, porque cuando uno se da cuenta, digamos, de quiénes son nuestros jugadores colombianos, uno se da cuenta que José Fernando Cuadrado vive el conflicto armado, su papá, Juan Guillermo. perdón, Juan Guillermo, sí, Juan Guillermo, estaba pensando en el otro, sí, Juan Guillermo Cuadrado, El malo. ve a su papá asesinado por este conflicto armado y él, digamos que no toma el camino de las armas, no toma el camino de unirse a las FARC para buscar, digamos que en este caso, venganza, sino que a través del deporte logra superar varios de estos condición. Entonces yo creo que el deporte tiene esa potencialidad. Sin embargo, como lo decía anteriormente, los problemas estructurales del país tienen que ser atacados directamente en una conversación entre el Estado Nacional, el gobierno como tal, y los proyectos comunitarios y sociales que tiene la población civil. Entonces, sin eso, digamos que el deporte puede ayudar nuevamente a unos diálogos, pero superar como tal lo que está ocurriendo no lo va a permitir. Y yo creo que es algo bastante importante mientras se anima alguien más a hablar, no aguanto las ganas, y es el tema de también mirar a veces los alcances y los límites de esta potencialidad del deporte para la solución de conflictos, porque digamos, una de las dificultades, creo yo, en la bibliografía, cuando hacemos encuentros de este tipo, con especialistas que han investigado estos temas en diferentes lugares, activistas, gente que promueve deporte para la paz, pues muchas veces genera la sensación de que pues no hay que hacer reformas sociales, sino lo que hay que hacer es promover el deporte y que desde que el deporte hagamos cosas buenas, ¿sí? De promover valores, etcétera, pues pareciera que fuese una receta como muy fácil, ¿no? Y creo que hoy y Juan han sido muy responsables en ese sentido, en advertirnos que, claro, si bien hay un potencial muy fuerte, que es un potencial diferenciado, ¿no? El deporte en abstracto como que igual y no nos dice mucho, sino que hay que medir específicamente qué impacto tiene cada tipo de uso político de cada tipo de deporte, ¿no? Este deporte de alto rendimiento, del de espectáculo, del social comunitario, del deporte barrial, etcétera, popular. Entonces, yo siento que esa parte es muy importante, hay que tener cuidado, hay que ser responsables en ese sentido, y también de los alcances, no, es muy importante, pero para hacer cambios sociales, yo creo que ese énfasis es fundamental, tener que ir de la mano con los problemas sociales, digamos, apuestas políticas más generales, porque de alguna manera los problemas que solucionamos en contextos sociales, pues de alguna manera, deportivos, son expresiones de esos problemas sociales más generales, ¿no? Entonces, tienen que ir de la mano, por supuesto. Creo que por ahí llegó otra pregunta, ¿cierto, Andrés? Sí, estaba justo viéndola en este momento. Es de Carol Infante, que es una de nuestras estudiantes del programa de gestión deportiva. Ella está, digamos, dirigiendo la pregunta más al contexto del gestor deportivo como tal, pero yo creo que, digamos, podríamos complementar una lectura desde la antropología del deporte, ¿no? Yo creería que por ahí sería el camino. Ella plantea lo siguiente. ¿Qué enseñanza les deja a ustedes como gestores deportivos? Digamos, yo creo que se refiere como a la comunidad que se encuentra acá presente. ¿Y cómo se podría aplicar a un futuro el tema de promover el deporte
en aquellos jóvenes que no son apoyados como proyecto de vida? A mí me parece que esta pregunta es interesante, sobre todo analizándolo desde el punto de vista, yo creo que ella plantea lo de la exclusión, ¿no? O sea, la exclusión social hace parte de un problema estructural que ha venido mencionando Juan, ¿no? Entonces, digamos, el deporte ahí tiene ciertas lecturas y ciertas respuestas sobre estos procesos, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Que también fueron mencionadas en algunas de las intervenciones, ¿no? Sobre todo la intervención de Pi, que es, digamos, el deporte que construye base, ¿no? El deporte que ataca la raíz del conflicto y la violencia en Colombia, ¿no? Sí, yo creo que hay algo importante y, por ejemplo, desde el campo antropológico lo que nos damos cuenta es que el deporte pues tiene una cantidad de oportunidades para preservar muchas cuestiones, no solo el tema de la paz, sino el tema de las raíces. Por ejemplo, durante la maestría en Oaxaca, hay un juego que es antiguo, que es el juego de pelota, el cual funciona con unas pelotas que son muy pesadas, es un deporte prácticamente que mesoamericano y consiste en que el participante debe utilizar las partes de su cuerpo, excepto las manos, para trasladar la pelota de un lugar a otro y evitando que caiga al suelo. Entonces, por ejemplo, esta pelota mesoamericana en Oaxaca funcionó también para evitar conflictos y adicional a eso lo que hizo fue preservarse a través del tiempo, a tal punto de que no hay un deporte profesional del juego de la pelota mixteca, que se llama, así es el lugar donde se encuentra, sino que entre ellos hacen encuentros donde su comunidad que emigró a los Estados Unidos mantiene como tal sus raíces deportivas a través del juego de pelota mixteca, hacen torneos entre ellos, buscan las formas de algún tipo de patrocinio con los estados que le permita a los jóvenes acceder a educación o a cierto tipo de becas deportivas, y esto les permite, digamos, que no solo mantener a su población, digamos que en paz, sino también de preservar en el tiempo cierto tipo de tradiciones y de costumbres muy particulares de esta zona. Y adicional a esto, pues con los jóvenes que nos han apoyado, digamos, por el tema de la exclusión que hay, digamos, sabemos de que no hay tantos recursos para todos los jóvenes que pueden hacer, digamos, y hemos visto cómo el deporte les permite también mantener cierto tipo de estructuras en valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y desarrollar ciertas actitudes que les permiten enfrentarse a la vida de una mejor manera, ¿no? Y adicional a esto, pues lo que genera también es la importancia de que sus cuerpos y al practicar una disciplina deportiva estén menos, digamos, con una menor carga a cierto tipo de enfermedades que hemos visto, por ejemplo, con el tema de la COVID, que cierto tipo de cuerpos y cierto tipo de comorbilidades por falta de ejercicio y por falta de alimentación, pues digamos que generan, digamos que en nuestra sociedad otro tipo de problemas. Entonces yo creo que el deporte, así no sea por solo salir de lo económico a algo profesional, sino el deporte como estilo de vida, sí permite que hayan diferentes fortalecimientos de diferentes valores y estructuras pues, sociales que permiten que haya una sociedad mucho más sana en todos los aspectos, desde lo psicológico, desde la salud, desde la resolución de conflictos. Entonces, en todos estos ámbitos, sí el deporte es un elemento muy potencializador. Gracias, Juan. Creo que el profe Juan David quiere tomar la palabra. Sí, buenas noches, espero esté muy bien. Primero felicitar al profe Kevin y al profe Andrés y un saludo muy especial al invitado Juan Rojas. La verdad, yo sé que este tipo de podcast está diseñado para los estudiantes, pero los quiero felicitar. Me disfruto mucho el programa y es muy agradable y al igual que usted no me quería quedar como con la pregunta. Referente a este tema tan interesante, yo quería desde la experiencia y todo ese recorrido que usted ha tenido la posibilidad de indagar, porque a veces se vuelven son comentarios de argot popular, yo quería consultar en torno al tema de la vuelta a Colombia en bicicleta, la vuelta pues de ciclismo, el evento que nació ya hace más de medio siglo, que hay de cierto que también nació a través del conflicto armado y que esas situaciones que se estaban viviendo en el país fue una estrategia política pues como para persuadir o que el pueblo estuviera más entretenido en otras cosas que en el conflicto armado que realmente se está viviendo en ese momento. Y también por ahí está el comentario que la Copa Profesional de Fútbol también nació a raíz de eso. Entonces también es interesante saber si
o se está utilizando todo y lo queremos ver de que el deporte ha sido utilizado estratégicamente como un medio político, o realmente estas situaciones sí han sucedido. Y muchas gracias por darme participar. Muchas gracias por la pregunta. Sí, pues digamos que en torno a cómo nace el torneo de fútbol colombiano, digamos que sí hay muchas coincidencias. Yo no me atrevería a asegurar que totalmente nace con esta idealización de poder ser una cortina de humo y poder, digamos, que mantener al pueblo un poco ocupado, sino que yo creo que, por un lado, hay algo muy, muy fuerte que decía Norbert Elias en el sentido de que cuando nace en Inglaterra el fútbol nace con la oportunidad de modernizar y de llevarlo a un estado civilizatorio, el estado inglés. Entonces esto lo que pretendía era que los conflictos ya no se solucionaran dentro de la guerra y dentro de lo que sería los proyectos guerreristas de ese tiempo, sino que se solucionaran a través del deporte. Finalmente, a Colombia llega el deporte el deporte profesional primero llega es por las élites, ¿no? Recordemos que el gimnasio moderno es el que trae, digamos, que los primeros clubes deportivos de fútbol llegan a través de la élite y el gimnasio moderno es uno de los predecesores ahí. Y ya cuando empieza todo el conflicto del 9 de abril del 40, yo sí creo que primero si hay una utilización del deporte, del fútbol profesional, porque lo que se busca es que haya la menor cantidad de jugadores nacionales. Esto con el fin de que no tomen ninguna posición política, sino que el torneo nacional empieza en Colombia con jugadores extranjeros por las crisis que habían deportivas en otros países como Argentina. Y esto de alguna forma sí lo que hace es a calmar muchísimo la concentración de violencia que había, y adicional a esto, como era una de las mejores ligas en ese momento del mundo por el espectáculo de los jugadores del exterior, pues sí, digamos que bajan un poco, digamos que sí genera una cortina de humo. Sin embargo, digamos que esos son datos y son interpretaciones que nosotros realizamos desde un poco la especulación y un poco los aportes que recibimos, ¿no? Es a veces difícil y casarse y decir que es la verdad absoluta, pero digamos que si uno se pone a revisar bien la literatura y ve el contexto, no siendo ajeno a lo que estaba pasando, sí hay una coincidencia muy fuerte con este proceso. Y respecto a la vuelta a la vuelta a Colombia, en los 50, pues hay dos versiones, ¿no? Hay una versión que muestra que nace la oportunidad de que los colombianos puedan entender un poco más el territorio nacional. Si bien esta no es una vuelta a Colombia que realmente hubiera recorrido la periferia colombiana, sino que es una vuelta a Colombia que está diseñada en el centro y en los Andes, sí lo que se trataba un poco era de conocer cuál era el territorio nacional, dicen algunos, de una manera pedagógica para los colombianos, ¿no? Y es que con las narraciones y la imposibilidad de llegar a ciertos puntos, pues siempre estaban mostrando ciertas localizaciones, ciertos lugares que las personas no tenían acceso a conocer. Pero también está la otra parte, que yo me afilio de pronto un poco más a ella y que también termina invisibilizando mucho los conflictos, porque yo sí creo que los medios de comunicación tienen una potencialidad muy grande, y lo que hemos visto en el transcurso de las investigaciones realizadas es que cada vez que hay algún tipo de conflicto, cada vez que hay algún tipo de choque, los medios de comunicación giran hacia los deportes para tratar de invisibilizar todo eso que está sucediendo. Y lo que nos hemos dado cuenta es que el deporte en sí genera una cantidad de emociones y sentimientos que hacen que las tensiones salgan y que el cuerpo humano, en ese sentido, elimine, o sea, como una especie de bálsamo, eso le decía Norbert Elias, termina siendo un efecto catalizador donde sale todas las inconformidades que tiene la sociedad y termina nuevamente en un lapsus como de conformismo. Entonces sí vemos que en muchas ocasiones cuando el pueblo ha estado más enojado, cuando el pueblo ha tenido, digamos que más inconformidades con el gobierno y con el Estado, de alguna manera aparece alguna gesta deportiva que nos hace sentirnos más unidos y que termina siendo como un efecto catártico donde todas esas tensiones y malestares se expulsan y volvemos nuevamente a las relaciones en las que nos encontrábamos
pero ya sin un descontento. Entonces yo creo que no se puede ser ajeno a eso. Hay como dos formas de verlo, aunque yo me inclino, y por los estudios que he realizado, me inclino más como que si había una instrumentalización y así una cortina de humo para invisibilizar ciertos procesos históricos del país. Y algo interesante, yo no me aguanto tampoco las ganas de meter la cucharada, es que claro, toda esta idea pacificadora del torneo nacional de fútbol que arranca en el 48, pues a la postre terminó produciendo nuevas rivalidades y nuevas rivalidades profundamente conflictivas que hoy se traducen desde la década especialmente de los 90 que tenemos las barras bravas, hoy barras de fútbol o hinchadas populares, pues en conflictos que se solucionan a muerte, ¿no? Entonces, siento que también es interesante esa paradoja, ¿no? Inicialmente el proyecto del fútbol en Colombia y del deporte en general, pues arranca con una finalidad pacificadora, civilizadora, digámoslo en términos de Norbert Elias, pero a la postre se sale de las manos y termina convirtiéndose en un problema social general de violencia pública, ¿no? Y que hoy está dentro de la agenda pública de las cosas que hay que solucionar relacionadas con el deporte. Entonces siento que es bastante interesante esa paradoja histórica que no hay que perder de vista, por supuesto. No, y muy interesante lo que dice Kevin respecto a las barras, porque cuando ahora nos vamos a dar cuenta, porque se podría pensar que el fútbol o el deporte simplemente sirve como cortina de humo, pero dentro de estas agrupaciones barrísticas que nos encontramos ahorita, que hay discursos antifascistas, que hay discursos muy fuertes feministas, que hay discursos en contra de varias cuestiones del Estado-nación, por ejemplo, cuando hubo la privatización de la educación y se estaba empezando a hablar de la privatización de la educación. Yo recuerdo mucho los frentes, por ejemplo, de los del sur, con no a la ley 30 y necesitamos educación pública. Recuerdo a los comandos azules bajo esta misma dinámica y veo ahora unas barras que ya, pues obviamente han tenido toda una transformación con esto del barrismo popular y el barrismo social, haciendo cosas que el Estado no hacía, ¿no? O que no ha hecho, es llegando a ciertas comunidades, brindando ciertas ofertas educativas, de convivencia, de comunidad en torno a la paz. Entonces yo creo que, como dice Ken, es muy interesante cómo nacen estos dispositivos como de cortinas de humo, de control, de pacificación en formas del Estado y de invisibilización de ciertas cuestiones que pasan en el país y cómo ahora las barras de fútbol, por ejemplo, son de las que más están abanderando las luchas sociales, ¿no? Educación, muertes a líderes sociales, son las mismas barras que en este momento están abanderando eso. Entonces eso nos habla de que el fútbol, como decía Simón y Lau, es un espacio cero, un espacio vacío que puede ser llenado o vaciado de cualquier contenido. Entonces yo creo que ahí está lo importante, que si bien nacen con unas funcionalidades, en el transcurso o en la transformación de la misma práctica deportiva y de lo que está alrededor del deporte, salen nuevas oportunidades de hacer cosas totalmente distintas para las que fueron creadas o fueron instituidas. Genial, yo creo que ya vamos montando pistas para un futuro podcast sobre el tema ya de las barras de fútbol y las aficiones, que seguro también será bastante interesante. No sé si alguien más tiene un comentario, si alguien quiere abrir el micrófono, si o están tímidos. Ya, quizá mientras alguien más se anima, yo sí tenía algunas reflexiones concretas a partir de pues ya lograr cotejar como las dos intervenciones, ¿no? Mi comentario va en el sentido de algo que yo vengo estudiando muy de cerca, que es todo el problema del neoliberalismo en el continente, ¿no? Digamos, el neoliberalismo que tenemos acá, ya que Juan mencionó todo el tema de la privatización de la educación, que es uno de los síntomas del neoliberalismo, que es caricatural porque se expresa en los países de América Latina de una manera diferente, ¿no? Digamos, hay distintas manifestaciones vamos, lo que es Brasil, lo que es Argentina, lo que es Colombia, hay como unas singularidades ahí que se expresan en distintas condiciones. Por ejemplo, en términos de educación, ¿no? Aquí en Colombia, digamos, el sistema educativo es casi que totalmente privatizado, ¿no? Digamos, aquí educación pública como tal, pues digamos, no hay mucho que defender. Pero ya llevándolo a nuestro objeto específico, que es el campo del deporte, a mí me quedó sonando mucho, no sé si fue Pido o Juan, que dijeron, o creo que los dos como que convergieron en lo mismo, y es el problema que tiene esta retórica de los políticos que instrumentalizan el deporte, aparentemente con unos fines que son puestos en las medias, en los medios de comunicación, en términos de construcción de tejido social,
pero lo que buscan es simplemente mantener un discurso que sostenga unos intereses ajenos a lo que realmente debería ser invocado el deporte, sobre todo el deporte social comunitario. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, que en este mundo mediatizado por todo este tema de lo económico, del impacto como tal, del discurso que se vehicula en los medios de comunicación, se pierde la perspectiva y el sentido profundo sobre el cual el deporte, dijéramos, debería concebirse en su estado, en su realidad social y comunitaria. Y lo comento porque pues aquí hay muchos profesionales, este podcast también queda grabado en YouTube, ¿no? Y ahí también pues tenemos algunas consultas de estudiantes y otras personas que les interesan los temas. Yo creo que no es sino en el YouTube uno busca violencia en el deporte y muy seguramente va a aparecer este podcast. Entonces, Juan, la pregunta va más en ese sentido, digamos, como una serie como de recomendaciones o cómo deberíamos pensar los profesionales del deporte, porque muy seguramente muchos de nosotros o muchas de las personas que están aquí en el futuro se van a encargar de estar en posiciones, dijéramos, de poder, entre comillas, en instancias decisorias, donde verdaderamente se piensen las políticas del deporte y que sean unas políticas que vayan a las raíces de los problemas estructurales que ya hemos venido mencionando. Entonces, ¿qué deberíamos pensar nosotros a la hora o en la hora que tengamos que enfrentar ese tipo de problemáticas y tengamos que establecer este tipo de respuestas frente a la sociedad colombiana, ¿no? Yo creo que es el compromiso que tenemos nosotros, cada uno de nosotros en las regiones del país. Yo creo que es muy importante lo que estabas mencionando porque al final nos damos cuenta que los gestores deportivos en algún momento van a tener una posición privilegiada, porque al final muchos de los que están en este momento en la carrera pueden llegar a tener posiciones de poder donde tengan que tomar decisiones muy importantes, ¿no? Yo creo que una de las cosas muy importantes de un gestor deportivo es que tiene que conocer los contextos, las realidades sociales y la historia de su país, ¿no? Porque yo sé que a veces pareciera ser que el deporte está muy aislado o, por ejemplo, en las ciencias sociales, las tesis de deporte hasta hace, yo creo que 10 o 15 años, empiezan a tomar protagonismo porque antes no eran relevantes. Antes había que estudiar el conflicto armado y había que estudiar el conflicto general y había que estudiar, digamos que los enfoques políticos, pero el deporte no aparecía en las ciencias sociales. Y yo creo que esto tampoco puede pasar en los gestores deportivos, donde sea solo deporte y la historia, hasta la misma geografía, no estén ahí porque es muy importante que el gestor deportivo conozca la historia del país, conozca cuáles son los contextos sociales donde se ha desarrollado el deporte y cómo el deporte es un potencializador muy importante para evitar reproducir cierto tipo de cuestiones. Lo que tú nombras es muy importante. Ahora con esto del neoliberalismo y con los discursos que se crean, uno se da cuenta que, por ejemplo, a las barras de fútbol iban los políticos en busca de los votos y que le prometían a los pelados en las barras de fútbol, por ejemplo, no, que le ayudamos con un trapo, que les ayudamos con no sé cuánto dinero para que puedan hacer las excursiones, para que monten un lugar donde tengan ciertas cuestiones. Muchos barristas han tenido que tomar distancia de esto a partir de qué? De que conocen la historia de su país, conocen el contexto, saben que más allá de poder recibir un beneficio económico, un reconocimiento por parte de un político, han desarrollado un espíritu crítico frente a la realidad social. Y yo creo que el gestor deportivo en ese sentido, que va a estar trabajando con jóvenes todo el tiempo, que muchos le van a decir, me están ofreciendo tal cosa si hago tal cuestión, y ahora con el tema de los influencers, es que un jugador de fútbol ya es un influencer de la sociedad. Si él dice tal cosa, muchas personas reproducen lo mismo. Entonces es que el gestor deportivo no solo esté en esa parte deportiva y no solo esté en lo técnico, en los movimientos, sino que también a ese grupo de jóvenes o a esa población con la que trabaje en algún momento, también pueda darle una visión de lo que pasa en el contexto nacional, le pueda indicar qué posibilidades hay de transformación con el deporte, pero también le dé como una visión crítica de lo que está realizando. Y yo creo que también una visión como de respeto y como de tranquilidad, de respeto y de tranquilidad frente a sus deberes
como ciudadano frente a la sociedad, porque yo creo que los gestores deportivos también tienen unos deberes frente a la ciudad, a su papel como ciudadanos, y es importante que ellos tengan un criterio, sean críticos y mantengan, digamos, que una rectitud frente a esos postulados. En su práctica, si llegan a ocupar un cargo gerencial y directivo, o en su práctica mediana con jóvenes, sea en una pequeña escuela o sea siendo directivo de un club muy importante en el país. Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, muchas gracias, Juan. Yo creo que estaría plenamente de acuerdo con cada una de estas indicaciones. No sé, Kevin, de pronto ya como para ir cerrando, ya por el tiempo, ya llevamos 1 hora y 30 minutos aproximadamente. Entonces no sé si hayan Sí, algunas palabras. sí, bueno, no, yo siento que han habido muchas pistas para comprender estas relaciones, ¿no? Esas concomitancias entre deporte, conflicto armado, proceso de paz. Hemos tenido muchas claridades, ¿no? Que ya he resaltado en varios momentos, estas potencialidades del deporte, recogiendo que debe ser sobre todo diferenciado, ¿no? Hay que medir específicamente cuál es el poder específico de cada tipo de deporte, no confundirnos, creo que es algo muy importante que deben tener de presente los estudiosos de la sociedad, pero también los gestores deportivos, por supuesto. Y digamos, en particular como esta potencialidad que tiene el deporte, sobre todo en los contextos más locales, más regionales, siento que es muy importante, pero también siento que, sobre todo conectando con lo último que preguntaste y que respondió Juan, pues que al final si hacemos ese énfasis en lo local, en lo regional, no quiere decir que sea solamente a partir de las prácticas microsociales, ¿no? De la pequeña escuelita, formación deportiva, que es muy válida, sino que también la misma gestión de políticas públicas del deporte, por ejemplo, o digamos, el agenciamiento desde el tercer sector, desde las ONGs, pueden hacer grandes gestiones a nivel macrosocial, pero desde lo territorial, ¿no? Siento que es una de las cosas fundamentales. Cuando nos visitó Richard Gilanotti en México, Jare recuerda que estábamos viendo como un avance, una investigación genial que le estaba haciendo a nivel mundial del papel de las ONGs en el deporte, y siento que, digamos, es una cosa muy grande, pero que obviamente también tiene como ciertos alcances, y que creo que es importante también reconocer la potencialidad que tiene, aprovecharla, por supuesto, ponerla de primeras en la agenda pública, pero también de todos modos ser conscientes nosotros también de los límites que tiene, no idealizarlo y decir que va a ser la solución a todos los problemas de la sociedad, sino que es una herramienta, un medio para junto con otros medios, hacer las transformaciones sociales que el país necesita. Entonces, bueno, yo creo que además de esas claridades, quedan también muchas preguntas, quedan varias cosas abiertas. Yo creo que una buena discusión es aquella en la que quedan varias preguntas, y siento que aquí hay varios temas que podemos discutir más adelante en futuros espacios. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho. No sé si alguien más tenga algún comentario o vamos ya también cerrando. Sí, claro, yo pienso que esta sea la oportunidad, ¿no? De seguir en contacto, de que sigamos pensando esos temas, que yo creo que son problemas centrales del país, y en los cuales creo que desde distintas disciplinas y áreas de conocimiento podemos contribuir, porque el reto que se viene en un futuro cercano, no solamente digamos en el ámbito de la violencia, sino por ejemplo pienso ahora también en el tema de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Que también es otro problema interdisciplinar que se plantea a futuro, y que creo que desde el núcleo específico de gestión deportiva podemos empezar sobre todo a pensar, a pensar en las problemáticas, ¿no? A leer el contexto social y a tener, digamos, las herramientas suficientes para plantear los problemas adecuados. Yo creo que eso es como una de las claves, es plantear los problemas correctos, y tener las herramientas suficientes para plantearlos y verlos, ¿no? Porque muchas veces a veces nos planteamos unas preguntas que están desfasadas del contexto como tal histórico que en este momento estamos viviendo, ¿no? Que es un recrudecimiento de la violencia, es un problema de la desigualdad y la justicia social que siguen predominando en el país, y yo creo que son cosas que tenemos que empezar a ver con unas lentes diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si no hay más comentarios, yo creo que es un buen momento para despedirnos, no sin antes recordarles también que vamos a encontrarnos en 15 días en una nueva edición del podcast, ya con otros temas, otras líneas y otros profesores en juego que tienen, digamos, muchos conocimientos que compartir, muchas experiencias y muchas reflexiones como la de hoy.
que son dos experiencias que surgieron de investigaciones de posgrado, que creo que son importantes traerlas al mundo académico y que también, digamos, tributen en el espacio social en el cual todos nos intervenimos, ¿no? Entonces les agradecemos mucho por la asistencia a cada uno de ustedes, por acompañarnos hasta este momento. A Juan, gracias por los aportes. Seguimos manteniendo un contacto ahí fuerte con Kevin, al profesor Pitt también, aunque no esté en este momento de manera presente, le agradecemos mucho sus intervenciones. Creo que él también va a ver el video. Sería chévere que Segurísimo. viera el video completo, ¿no? Cómo va a quedar en YouTube, que Con va a quedar certeza. disponible la grabación. Kevin, muchas gracias. Vale, Andrés, vale, Juan, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos hasta la próxima. Una linda noche. Gracias, buenas noches.